¿Qué tal? Bienvenidos a En Corto. Hoy vamos a desmenuzar lo más importante de la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hubo anuncios sobre infraestructura, seguridad y lucha contra la corrupción. Así que, vamos a entrarle. El resumen de hoy nos va a llevar por tres caminos, fíjense. Primero, un proyecto de infraestructura gigante para el norte. Luego, le entramos a los números más recientes de seguridad. Y cerramos con un caso bien interesante sobre la impunidad. Al final, lo juntamos todo. Y bueno, para empezar, la conferencia arrancó con todo, ¿eh? Un anuncio de desarrollo que podría de verdad cambiarle la cara a la región norte del país. Así es, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya dio el banderazo de salida para la construcción del tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren del Norte. Este es un proyecto que se perfila como una pieza clave para la movilidad por allá. A ver, y para que nos demos una idea de la magnitud de esto, estamos hablando de que podría beneficiar a 7 millones de pasajeros al año. 7 millones, conectando los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas de una forma mucho más ágil. Ojo, que no todo es mover gente. Este tren va a tener sus propias vías dedicadas solo a pasajeros y va a alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Pero quizá lo más importante, el verdadero motor, es el impacto económico. La creación de más de 19,000 empleos en total para toda la zona. Bueno, dejamos los trenes por un momento y nos metemos ahora sí al tema central de la conferencia, que fue el Informe Mensual de Seguridad Nacional. A ver qué dicen los números. Y aquí está el número que se llevó los titulares. Una baja del 32% en homicidios dolosos, esto en los primeros 11 meses de la administración, o sea, de septiembre de 2024 a agosto de 2025. Pero a ver, ¿qué significa ese 32% en el día a día? Pues miren, el promedio diario de víctimas bajó de casi 87 a poco más de 59. Eso quiere decir que en agosto hubo 27 personas menos perdiendo la vida cada día en comparación con el inicio del gobierno. Es un dato fuerte. Ahora, no todo es una tendencia a la baja generalizada. El informe también nos muestra una realidad preocupante. El problema sigue muy, pero muy concentrado. Fíjense, solo estos 7 estados que vemos en pantalla se llevan el 51% de todos los homicidios del país en lo que va de 2025. La mitad del problema está ahí. Y bueno, al parecer esta tendencia a la baja se ve en otros frentes también. El reporte mostró caídas bien importantes en otros delitos graves si comparamos con 2019. El secuestro, por ejemplo, bajó un 70%, ¡70! Y el robo con violencia casi un 50% menos. Y de los números grandes de la estadística nacional, la conferencia dio un giro interesante para enfocarse en un solo caso, uno que sirve como ejemplo de la lucha contra la impunidad. Ok, el delito en cuestión es el llamado huachicol fiscal. ¿Y qué es eso? Pues, en pocas palabras, es contrabando de combustible. La trampa es hacerlo pasar por otro producto químico que paga muchos menos impuestos. Así de sencillo y así de complejo. La madeja se empezó a desenredar en marzo de este año, en 2025, cuando aseguraron un buque en Tampico. Y a partir de ahí, ¡pum!, se destapó toda una red criminal. Meses de investigación llevaron a 15 arrestos, no solo de empresarios, sino también de funcionarios públicos, en 4 estados diferentes. Y aquí, la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy enfática con esta cita. El mensaje es que si hay elementos corruptos dentro de una institución, incluso la Marina, investigarlos y sancionarlos no la debilita. Al contrario, la fortalece. La idea es mandar una señal de cero impunidad para quien sea. Ok, después de todo esto, vamos a resumir cuáles son los puntos clave que nos deja la mañanera de hoy. Básicamente, la jornada se movió sobre 3 grandes pilares. Por un lado, infraestructura, con el arranque del Tren del Norte para mover la economía. Por otro, seguridad, con cifras que muestran una baja importante en la violencia. Y finalmente, la lucha anticorrupción, usando un caso concreto para demostrar que van en serio contra la impunidad. Y todo esto, pues, nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cómo es que esta doble estrategia, impulsar grandes proyectos de desarrollo y al mismo tiempo apretar las tuercas contra la impunidad, va a terminar moldeando el futuro de México? Ahí queda la pregunta. De la nada, se puso sobre la mesa un caso explosivo de corrupción interna, el famoso huachicol fiscal. Fue Arturo Páramo, de Grupo Imagen, quien soltó la pregunta que lo cambió todo. Así, directo a la yugular. Con esa pregunta, puso en el reflector un tema del que seguro prefería no hablar: una investigación por corrupción que salpicaba directamente a personal naval. ¿Y cómo se destapó todo esto? Bueno, según la versión oficial, la pieza clave fue un buque en Tampico. Fíjense, lo que parecían denuncias aisladas de pronto se convirtió en un operativo a gran escala.
¿Por qué? Porque descubrieron que el barco no llevaba químicos, como decían los papeles, sino 10 millones de litros de diésel de contrabando. Ese hallazgo fue el punto de quiebre que terminó en detenciones en varios estados. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue una jugada muy audaz. En vez de minimizar el problema, le dio la vuelta y lo presentó como una fortaleza. Su argumento fue, oigan, el hecho de que nosotros mismos expongamos y castiguemos la corrupción interna no nos debilita, al contrario, nos limpia y refuerza la integridad de la Marina. El mensaje que quedó flotando fue muy claro, aquí no hay intocables. Ahora, pasemos a otro tema que generó un debate intensísimo, uno que nos pega a todos donde más duele, en el bolsillo. Estamos hablando de la propuesta de nuevos impuestos a productos como refrescos, tabaco y hasta videojuegos, todo como parte del nuevo paquete económico. El punto central del argumento del gobierno fue este. La idea no es recaudar más dinero para las arcas públicas en general, no. Se trata, dijeron, de una política de salud para que la gente consuma menos de estos productos que hacen daño. Y aseguraron que todo ese dinero iría a una bolsa específica para atender enfermedades relacionadas. Y para justificar esta medida, el gobierno sacó un dato de opinión pública que es sorprendente. Resulta que un abrumador 88% de la gente ya tiene clarísimo que los refrescos son muy dañinos. Esto nos plantea una pregunta interesante. Si casi todos sabemos que son malos, ¿por qué los seguimos consumiendo tanto? Y esto nos muestra la tensión perfectamente. Por un lado, la justificación de salud pública del gobierno. Por el otro, la realidad económica de muchas familias. El verdadero debate no es si los refrescos hacen daño, eso ya lo sabemos, sino si un impuesto es la herramienta correcta y, al final, quién acaba pagando ese costo. Pero la presión no se quedó solo en temas de casa, Los periodistas también se encargaron de llevar la conversación al plano internacional, cuestionando a la administración sobre varios frentes diplomáticos que están, digamos, bastante delicados. Y los frentes abiertos eran varios y bastante complejos. Hubo presión por la extradición desde Estados Unidos de personas implicadas en el caso Ayotzinapa, por la protección de migrantes ante redadas y, por supuesto, por la tensa relación con el gobierno de Perú. Un verdadero acto de malabarismo diplomático. Y en el tema de Perú, particularmente, la postura fue firme, sin moverse ni un milímetro. La administración se mantuvo en lo dicho, calificando la destitución del expresidente Pedro Castillo como un golpe de Estado. Y reafirmaron su posición, a pesar de las consecuencias diplomáticas que esto pudiera traer. A ver, si damos un paso atrás y analizamos todas estas respuestas a temas tan diferentes, empieza a surgir un hilo conductor. Un mensaje central que la administración se esforzó mucho por repetir una y otra vez a lo largo de toda la sesión de preguntas. Ese hilo conductor, ese mensaje unificador, se puede resumir en 2 palabras. 0 impunidad. Esta fue la idea central que el gobierno usó como paraguas para todo, desde la investigación en la Marina hasta su política exterior inflexible. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo resumió así. Ahí donde se encuentra un problema, ahí se actúa. Esta frase busca proyectar una filosofía de acción directa, de rendición de cuentas, sin importar quién o qué institución esté involucrada. Y con esto cerramos. La pregunta que queda en el aire es si este lema, esta promesa de 0 impunidad, puede realmente cerrar la enorme brecha que hay entre el discurso político y la complejísima realidad de implementar justicia en el día a día. Una pregunta fundamental para evaluar no solo el presente, sino también el futuro.